Javi Esluki. Javi, gracias como siempre por subir este piso que nos separa de la redacción y te veo ahí como que estás... Un esfuerzo de producción. En su marcas. Estoy esperando el pie. ¿Listos? Está bien. Vos mandate. Gracias, Adelante. Nico, por, No, por favor. estar acá junto a toda la producción también. Y bueno, así como Stolbizer no debería sentir esperanza por el radicalismo, a esta altura Caputo tampoco debería sentir esperanza por el campo, sobre todo si mantiene su plan económico incólume, como pareció hacer esta misma semana, porque conocimos un informe que indica que el campo está reteniendo el 73% de la producción de soja a esta altura del año, cuando ya pasó el momento álgido de la cosecha gruesa, y equivale a unos 15.000 millones de dólares que no se termina de liquidar y no le da, bueno, estos dólares al gobierno. Un amigo que viaja bastante por el interior del país, sobre todo por lo que se conoce como la pampa húmeda, me dijo, así como hace 10 años, cuando fue el boom de la soja durante el segundo gobierno de Cristina, se veía soja plantada hasta en las banquinas, que eso era algo real, ahora se ven silobolsas hasta en las banquinas. Exactamente. Él nunca había visto tanto silobolsa como ahora. Exactamente, digo, porque el productor con la silobolsa intenta guardar la cosecha para el momento de una liquidación posterior. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, esto es a partir de un informe de Cearasec, de las cámaras cerealeras, que mostraron esto, que a fin de junio todavía quedaban unas 35 millones de toneladas de soja sin liquidar. Repito otra vez, el 73% de la cosecha gruesa de este año, que en general se liquida la mayor parte precisamente hasta fin de junio. Y ¿por qué esto debería importarle a Caputo? Obviamente porque el gobierno quiere los dólares, pero más allá de eso, esta semana Caputo confirmó su sendero económico. ¿Se acuerdan? Acá seguramente lo dijeron, que a mitad de semana mandó un adelanto del presupuesto 2025. Una cosa inusual para este momento del año. Recién el 15 de septiembre es la fecha constitucional que debería hacerse eso. Y en ese envío al Congreso, lo que hizo fue dar guiños económicos sobre dos puntos clave hacia los mercados. Primero, decir que va a mantener el sendero de la devaluación mensual del 2%, el famoso crawling peg del 2%, y que no va a haber entonces un fuerte salto devaluatorio hasta fin de año, y además que a partir de enero eliminaría el impuesto a país, lo que se puede interpretar como un guiño a que va a empezar a levantar el cepo. Así es. Pero, ¿qué pasa? Digamos que ese plan que Caputo confirmó a mitad de semana, después de estos días negativos en los mercados, luego del anuncio económico del viernes pasado, se complica enormemente con este panorama que conocemos del campo, evidentemente, porque el campo no tiene entonces incentivos para hacer una fuerte liquidación de la cosecha en los próximos meses tampoco. Hay un factor más, que es que en este adelanto del presupuesto asume o reconoce incluso Caputo que la inflación no va a llegar nunca a ese 2% de confluencia que él venía planteando, porque se habla de una inflación para todo el año de 130% más o menos, así es. y eso implícitamente reconoce que se va a quedar planchado en un 4 o 5% mensual de acá hasta diciembre. Sí, hasta mayo tuvimos una inflación del 72%, y eso implicaría que en el segundo semestre la inflación va a ser de 58 puntos, lo que da más o menos un promedio mensual, si tomamos el acumulado mes a mes, de entre 4 y 5 puntos, que es lo mismo que estaba previendo el mercado, digamos, en el REM del Banco Central. Este relevamiento que hace el Banco Central entre consultoras y bancos privados, decían eso, que la inflación iba a dejar de bajar a partir de junio, que se va a mantener entre el 4 y el 5%, así que el gobierno está reconociendo tácitamente eso, pero entonces, bueno, evidentemente Caputo, claro. ¿No? Sí, digo, si el dólar no va a devaluar a una velocidad más alta, pero la inflación no va a converger en ese 2%, lo que significa es lo que va a ir aumentando es la brecha y la presión para que haya una devaluación fuerte. Y a más brecha, menos incentivo de los productores a liquidar, porque más van a especular con una próxima devaluación en un momento cercano. Entonces, lo que Caputo quiere es poder tener dólares para poder abrir el cepo, como estableció en este plan, a partir del año que viene. Pero con ese ritmo de devaluación del dólar que establece como parte de ese mismo plan, no hay ningún incentivo a que los productores vayan a liquidar, como no hicieron hasta ahora. Sobre todo porque el otro punto es que el Ministerio de Economía ratifica que se va a mantener el famoso dólar blend de liquidación en un 80% al precio del dólar oficial y en el 20% restante al contado con liquidación, que debería estimular una liquidación del campo cuando
cuando aumenta la brecha entre lo oficial y los financieros, pero la realidad es que estuvo aumentando bastante la brecha en las últimas semanas, hoy está arriba del 50%, 55-56%, y aún así el campo no liquidó, o sea que evidentemente esto tampoco es suficiente para los productores y las cerealeras. Sí. Ahí también hay que aclarar otra cuestión, porque uno lee incluso algunos economistas cercanos al gobierno o los que en las redes asumen de alguna manera el rol de defender al gobierno, que decían, bueno, Massa también tenía una brecha del 40-50%. El tema es que el plan económico de este gobierno es incompatible con una brecha tan alta. El plan económico de Massa se hacía pedazos con una brecha tan alta, pero en el mediano plazo que planteaba Massa era la forma de sostenerlo. Pero para los fundamentos, tanto teóricos como en la práctica, que tiene este gobierno, es necesaria una brecha mucho más baja. No sé si me explico bien, sí, y quizás vos podés... sobre todo porque lo que el gobierno quiere como paso previo a levantar el cepo es una unificación cambiaria y con una brecha alta es imposible. Así es. Y además, por un tema también de ideología económica, es que Caputo se negó sistemáticamente a ofrecer incentivos a la liquidación como el dólar soja de Massa. El único incentivo que ofreció desde diciembre pasado es este dólar blend, pero evidentemente, como decimos nuevamente, no fue suficiente para estimular esta cosecha, que esta retención, decíamos, del 73% es mucho más alta que la de los últimos años, entre 2020 y 2023. A esta altura se había retenido nada más que entre 48 y 56 puntos de la cosecha. Siempre dejan un stock los productores para especular por un lado, para la cosecha del año siguiente en todo caso, como una parte de los granos o para alimentar ganado eventualmente, o sea que es lógico que haya un porcentaje, pero es entre 15 y 25 puntos más o menos más elevado el stock que están reteniendo este año de lo que retenían en años anteriores, o sea que evidentemente hay una política económica diferente que los fuerza a hacer eso, y además cuando en el mercado de futuros no se prevé que vaya a haber un aumento importante del precio de la soja hasta mediados del año que viene. O sea que si es por el precio de la commodity, tampoco los productores tenemos que esperar que tengan algún estímulo del exterior para liquidar en algún mes posterior. Si el estímulo no viene de las políticas económicas del gobierno, no va a haber estímulo, y esos 16.000 millones de dólares que retienen los van a seguir reteniendo, que curiosamente, irónicamente, es la misma cifra que quiere obtener Caputo del Fondo Monetario, que le serviría, dicen ellos mismos, para salir del cepo, ¿no? Clarísimo. Muchas gracias, Javi, por este informe, y seguiremos entonces atentos, entendiendo que la gran pulseada, la gran duda una vez más es devaluar o no devaluar, Claro. sea el gobierno.